Bueno, continuando con la unidad número 12, seguimos hablando de algunas de las características, en este caso desventajosas, de la fibra óptica. Tenemos en un sistema de transmisión óptico, debido a la naturaleza de las señales que necesitamos transmitir, para que la fibra óptica nos resulte de utilidad, necesitamos desarrollar el siguiente sistema. Esto tiene que ver básicamente con el concepto de que actualmente, y por lo menos por un tiempo parece que va a seguir siendo así, las señales que normalmente tenemos para transmitir son señales de tipo eléctricas. Y como la fibra óptica, como ya sabemos, necesita señales de tipo óptica para poder ser transmitidas a través de este medio, es que necesitamos incluir en el extremo del sistema de transmisión lo que conocemos con el nombre de transductor electro-óptico en el caso de la entrada, y en el caso de la salida lo que conocemos con el nombre de transductor optoeléctrico. En el caso del primero de ellos, el transductor electro-óptico, es decir, aquel que convierte una señal de tipo eléctrica en una señal óptica, el dispositivo normalmente utilizado es un LED o más concretamente un LED de tipo láser. En el otro sentido, en el caso del transductor optoeléctrico, el transductor elegido es un fotodiodo. Bueno, en el primer caso, en el caso del transductor electro-óptico, es un LED o LED láser que ya conocemos, es un dispositivo que podemos ver hoy en día prácticamente en cualquier equipo electrónico. ¿Sí? Básicamente se trata de un dispositivo como este que está graficado acá a la derecha, en donde al hacer circular una corriente, este emite una señal lumínica. En el segundo caso, el transductor optoeléctrico, que es este que está aquí a la izquierda, se trata de un dispositivo que tiene una pequeña ventana donde si yo aplico una corriente en las dos patas que podemos ver, esta corriente va a dejar de circular cuando no hay luz o va a permitir la circulación de la corriente cuando la luz incida sobre esta ventana. ¿Sí? Es decir, podemos ver que convierte una señal de tipo óptica a una señal de tipo eléctrica. Y esto es una fuente muy importante de alteraciones o de problemas que podemos tener en un sistema de fibra óptica. Entonces vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de lo que serían las alteraciones de las señales ópticas cuando atraviesan nuestro medio de transmisión. Bueno, en primer lugar, como en cualquier medio de transmisión, aparece la atenuación, ¿sí? Se trata de la pérdida de la intensidad lumínica a lo largo del trayecto de la fibra óptica, ¿sí? Pero que definitivamente en el caso de la fibra óptica no es un problema principal. Es decir, tenemos otros tipos de problemas que causan mucho más dolor de cabeza que la atenuación en sí. Esto siempre y cuando, por supuesto, la fibra sea de buena calidad y también el LED láser con el que estoy iluminando la fibra sea lo suficientemente potente. Pero vamos a hacer un hincapié en otro tipo de alteración. Básicamente tiene que ver con los tipos de dispersión, es decir, aquellas cosas que pueden hacer que nos cambie el rayo de luz o nos permita no detectar lo que sería un 1 y un 0 o un prendido y apagado dentro de la fibra óptica. Vamos a clasificar de alguna manera estos problemas que podemos llamar de dispersión. Dentro de esta clasificación tenemos la dispersión modal, que también se conoce como esparcimiento del pulso, ¿sí? Que se produce básicamente por las diferentes trayectorias que toman los rayos en una fibra de tipo multimodo. Es decir, esto tiene que ver con un problema que no es estrictamente del medio de transmisión, sino que más bien es un problema del LED o el LED láser que ilumina la fibra. Básicamente, cuando tiene también mucho que ver con esto, con el segundo tipo de alteración que se llama dispersión cromática y que en definitiva es el mayor problema que nos podemos encontrar en un tipo de fibra y que fue el problema a través del cual
se fueron desarrollando fibras de mejor calidad. Como ya hablamos anteriormente, las primeras fibras que se desarrollaron son las fibras de tipo multimodo, donde el núcleo, es decir, el lugar por donde circula la luz, es bastante más grande que la longitud de onda de la señal. En este tipo de fibras ópticas, la dispersión cromática, ¿sí? se ve es muy importante, digamos, ¿no? La dispersión cromática está ligada, como les dije recién, a la producción del haz de luz por el emisor. ¿Qué es lo que sucede con el haz de luz? Sería interesante entender que cuando nosotros ponemos un LED en el inicio de una fibra óptica, ponemos un LED de determinado color, es decir, de una determinada frecuencia, o lo que se conoce más comúnmente en un LED, de una misma longitud de onda. El problema es que los LED no emiten una sola longitud de onda, sino que en general emiten un sistema que tiene como mayor amplitud en la longitud de onda elegida, pero que tienen como una curva de Gauss, digamos, una curva de Gauss finita, ¿sí? Donde también emiten otros tipos de longitudes de onda aledañas a la longitud de onda principal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como la velocidad de propagación de la luz es ligeramente diferente para distintas longitudes de ondas, entonces lo que nos empieza a pasar es que a lo largo de una fibra de bastante longitud se empiezan a ensanchar los pulsos positivos, ¿sí? Y finalmente, si la extensión de esto se va propagando a medida que la luz avanza en la fibra, y si llega un momento en que los pulsos positivos se comen, por decirlo de alguna manera, a los pulsos cero, o al pulso cero, digamos, al negativo, ¿sí? Bueno, en general tenemos una tercera que se llama dispersión de perfil, que ya tiene que ver no con la luz, sino que tiene que ver con una cuestión constructiva de la fibra óptica, y se da básicamente en las fibras multimodo de índice gradual, en donde este índice gradual con el que se construye la fibra está mal realizado. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que causa digamos, a la larga causa el mismo problema, pero tiene otro origen. De todas estas, la más importante es la dispersión cromática, ¿sí? Como les digo, es algo que a medida que pasa el tiempo se va mejorando, porque los LEDs se van haciendo lo que se llama más estrechos, ¿sí? Más estrechos porque tiene que ver con la curva de la luz, ¿sí? La curva, digamos, de longitud de onda del LED, es decir, es que como que cada vez tienen menos, o tienden, a medida que se desarrollan nuevas tecnologías, tienen menos dispersión de luz en el emisor. Bueno, antes de pasar a los medios no guiados, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña... Vamos a volver atrás un poquitito, como para explicar cómo fue el desarrollo de las fibras ópticas. Como les decía, en un primer lugar, las fibras ópticas se desarrollaron en forma multimodo, ¿sí? Y aquí se encontraron con este problema de la dispersión cromática. Es decir, una fibra multimodo normal, de las primeras que se desarrollaron, tenía un alcance como mucho 1,5 km, 2 kilómetros, ¿sí? Porque después esta dispersión cromática se hacía ver. A raíz de este problema es que surgen las fibras multimodo de índice gradual, ¿sí? En donde el corte entre la densidad óptica del núcleo y el revestimiento no es abrupto, sino que se hace gradual, y se comprueba que de esta forma la dispersión cromática disminuye, siempre y cuando, como decíamos, y tenía que ver con esta dispersión de perfil, siempre y cuando el perfil esté correctamente realizado. Este tema del perfil es algo que se puede modificar en forma relativamente sencilla,
ya que el óxido de silicio es un semiconductor y los semiconductores tienen la capacidad de que a través de un proceso electroquímico se pueden cambiar sus características físicas. Es por eso que decimos que la fibra óptica en realidad no es un tubo metido dentro de otro, ¿sí? O sea, no es un tubo, no es un material, el núcleo no es un material y el revestimiento otro, sino que en realidad todo es óxido de silicio, el cual están modificados electroquímicamente como para que cambie la densidad óptica en un punto muy específico. Es por eso que si se puede hacer un punto muy específico para cambiar la densidad entre el núcleo y el revestimiento, también se puede hacer esto del índice gradual. Bueno, con una fibra óptica de multimodo de índice gradual se pueden lograr distancias de alrededor de 6-7 kilómetros, es decir, se triplicó la distancia posible antes de que la dispersión cromática haga de las suyas en este sistema. Pero bueno, si el problema que tenemos es casualmente que la fibra se va dispersando, o sea, el haz de luz o el pulso se va dispersando a medida que avanza por la fibra, una solución lógica e ideal sería hacer más finito el núcleo de tal manera de que la luz no rebote, sino que se distribuye en forma rectilínea o que los rebotes entre las paredes del núcleo sean prácticamente imperceptibles. Para hacer esto, lo que se desarrolló fueron las fibras de tipo monomodo. En estas fibras de tipo monomodo, como ya dijimos, el grosor del núcleo es aproximadamente del mismo orden de magnitud que la longitud de onda que yo voy a poner dentro de esa fibra. En este tipo de fibras, el haz de luz circula prácticamente de forma rectilínea y los rebotes que se producen en las paredes son prácticamente imperceptibles. Esto hace que la dispersión cromática se disminuya en forma dramática. Y es por eso que con una fibra óptica monomodo, hoy en día podemos llegar a distancias que superan los 200 o 300 kilómetros de distancia. ¿Sí? Ahí en las fibras de tipo monomodo es donde ya la atenuación empieza a jugar un papel importante, ¿sí? No así lo que pasaba en las multimodo, en donde si fuera por una cuestión de atenuación podría haber tenido mucho más distancia, es decir, la dispersión cromática es mucho más importante en las fibras multimodo que la atenuación, pero ya en las fibras de tipo monomodo las cosas son un poco diferentes. Bueno, ahora sí pasemos a los medios no guiados. Ya habíamos visto anteriormente estas dos fotos, ¿sí? Por lo menos una. Esta es una antena de tipo grillada, ¿sí? Y esto que está acá es una antena de tipo omnidireccional. Pero veamos, dentro de los medios guiados, vamos a hablar de comunicaciones terrestres que se producen a través del aire. Dentro de este tipo de comunicaciones podemos hablar de comunicaciones por ondas de radio. Van entre los 30 MHz a 1 GHz, ¿sí? Son las típicas ondas de radio VHF u UHF, aquellas que, como para dar un ejemplo, son las que tenemos en los radiotaxis o las que usa la policía, en frecuencias específicas, pero para que tengan idea de qué tipo de comunicaciones se trata. Este tipo de ondas son omnidireccionales por naturaleza. Es por eso que normalmente en los radiotaxis o en los sistemas de comunicación de este tipo vemos antenitas que son un alambre, ¿sí? Y distribuyen su señal en forma omnidireccional, que son así por naturaleza. Tienen la característica fundamental que atraviesan los cuerpos sólidos, es decir, son poco afectadas por los obstáculos, a pesar de no tener demasiada capacidad de propagación. Digamos, son señales que de acuerdo a la potencia pueden tener algunos cientos de metros de alcance, puede llegar a algunos kilómetros, pero no mucho más de ahí. Después tenemos las comunicaciones por microondas. Si aumentamos un poco la frecuencia de transmisión entre los 2 GHz y los 40 GHz, las señales electromagnéticas cambian completamente su comportamiento. En este caso se convierten en señales que se propagan en forma muy direccional. Y entonces ya cambiamos los tipos de antena, ¿sí? Por antenas como este tipo que vemos acá a la derecha, ¿sí? Parábolas grilladas que tienen la característica de
concentrar en este punto central que vemos acá, en este punto central, que se llama el extremo del iluminador, concentrar la potencia de todas las señales distribuidas que llegan a toda esta parrilla y se concentran, al tener una forma semiparabólica, se concentran en este punto. Como les dije, las ondas se propagan en línea recta, ¿sí? Y tienen, al contrario de las ondas de radio de baja frecuencia, son altamente atenuadas por los obstáculos. Tanto puede ser como la lluvia, como por supuesto obstáculos de tipo sólido, a tal punto que estas señales prácticamente se atenúan en forma total cuando yo tengo algo sólido, ¿sí? Algo que no es traslúcido. Bueno, fíjense que desde el punto de vista intuitivo, a medida que vamos aumentando, como para que se lo acuerden, a medida que vamos aumentando las frecuencias nos vamos acercando a la frecuencia de la luz, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes saben, la luz es un extremo donde la luz directamente no atraviesa ninguna clase de objeto opaco, ¿sí? A diferencia de estas señales que la atraviesan pero son altamente atenuadas. Bueno, dentro de estas frecuencias de microondas, que son las que más se utilizan en este momento para transmisión de datos, ¿sí? Tenemos rangos de frecuencias que no son licenciadas. ¿Qué quiere decir esto de ser licenciadas o no? En general, los gobiernos de los países se reservan parte del espectro electromagnético para funciones específicas, como mencionamos hace un momento, por ejemplo, para uso de la policía o para uso o simplemente para señales de televisión o señales de radio, etc. Entonces, para poder utilizar alguna de estas frecuencias que sí tienen licencia, es necesario hacer un trámite y obtener una autorización, y pagar por supuesto, una autorización para utilizar esta frecuencia. Tiene la ventaja de que en teoría el organismo de control, que en este momento es el ENACOM, controla que no haya gente que esté haciendo uso del espectro licenciado en forma no autorizada. Pero para aquellas aplicaciones, digamos, que no son críticas, existen rangos de frecuencias no licenciadas. Son esos rangos que conocemos, los rangos de frecuencia del Wi-Fi, ¿sí? En este momento, acá en la Argentina, y como casi en todo el mundo, hay dos rangos de frecuencias no licenciadas, hay un rango alrededor de los 2.4 GHz y otro rango alrededor de los 5.8 GHz. Y después hay un rango menor, ¿sí? En la transición, que está en los 900 MHz. Fíjense que 900 MHz está en la transición entre este y este tipo de ondas, que son los que solían utilizar los teléfonos inalámbricos y que también es una banda de frecuencia no licenciada. Bueno, y por último, el último medio no guiado que se conoce son los medios satelitales. ¿De qué se trata esto? Básicamente es un sistema de transmisión por microondas, es decir, la frecuencia de transmisión está alrededor entre los 5 GHz y los 40 GHz, es lo que conocemos con el nombre de microondas. Sin embargo, la forma en que se arma el sistema es completamente diferente. Los más comunes dentro de las comunicaciones satelitales se denominan satélites geosincrónicos. ¿Qué es un satélite geosincrónico? Básicamente es un dispositivo de un determinado tamaño y masa que orbita a la misma velocidad que la Tierra. ¿Qué significa esto? Significa que si yo coloco un satélite que, como les dije, tiene una determinada masa y una determinada estructura en lo que se llama el cinturón geosincrónico, que es un cinturón alrededor del ecuador, que está aproximadamente a 35.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, ese dispositivo, ¿sí?, que como les digo tiene un tamaño determinado, gira a la misma velocidad de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo ubico ese satélite en el cinturón geosincrónico en la posición que le corresponde, este queda quieto sobre la superficie terrestre, o sea, al moverse en la misma velocidad queda quieto
y por lo tanto lo puedo considerar como una antena que queda a 35.000 kilómetros de altura. ¿Sí? Bueno, estos satélites funcionan como repetidor de señales. Imagínense que desde 35.000 kilómetros de altura, por fuera de la atmósfera ya por supuesto, estos satélites pueden cubrir con su visión, digamos, lo que se denomina la pisada, casi un 70% de la superficie terrestre desde la posición en la que están. ¿Sí? De todas maneras, los satélites se van construyendo para no cubrir, digamos, la forma en que se hacen las antenas que tienen, cubren solamente una superficie específica de la Tierra, pero esta superficie de todas maneras tiene una superficie muy grande. Bueno, esta superficie, como les dije, se denomina pisada del satélite. ¿Sí? Los satélites tienen una vida útil de aproximadamente unos 10 años, ya que a esa altura están son muy proclives a las inclemencias digamos, del espacio exterior. ¿Sí? Por lo tanto, pueden haber causas que hagan que se vayan de su órbita y por lo tanto no se quedarían quietos ya en ese punto. Para evitar esto, todos los satélites tienen un sistema de combustible sólido con propulsores. ¿Sí? Recordemos que a esa altura ya no hay gravedad. Los satélites tienen un sistema de propulsores con combustible sólido que hacen, con un sistema de autocálculo, que vuelvan cuando intentan salir de su órbita, estos pequeños propulsores los vuelven de nuevo a su posición. El problema es que este combustible sólido tiene una vida útil, por supuesto, y que esto ronda los 10 años. Entonces, una vez que se terminen esos 10 años, tenemos dos opciones. Una opción sería dejarlo vagando por el espacio con el peligro que eso conlleva, y la otra opción es un sistema de autodestrucción. Es decir, una vez que el satélite cumplió con su vida útil, normalmente se producen pequeñas explosiones internas que hacen que el satélite se desmembre y entonces queden solamente flotando por el espacio porciones muy pequeñas. ¿Sí? Y por supuesto, para ocupar el lugar que dejó ese satélite, tengo que volver a poner otro satélite en órbita, ¿no? Bueno, antes de avanzar con otro tipo de satélites, vamos a decir que desde el punto de vista terrestre es que se ponen antenas que están fijas en una superficie terrestre, que son de tipo parabólica, ¿sí? No son semiparabólicas, son parabólicas, por eso son redondas, y tienen el objetivo de captar, son bastante grandes de tamaño en general, y tienen el objetivo de captar las pequeñas señales, ¿sí? A veces de unos milivatios, de unos pocos milivatios, que llegan desde el satélite. Es decir, hay antenas terrestres que emiten señal y antenas terrestres que reciben la señal. En el satélite hay dos antenas, una que recibe la señal, por supuesto, y otra que transmite la señal. Para evitar problemas de interferencias entre estas dos señales, se utilizan frecuencias diferentes para la subida y para la bajada del satélite. Bueno, el problema de los satélites geosincrónicos es que no pueden estar muy cerca uno de otro. Hoy en día se considera razonable que un satélite esté aproximadamente a 2 grados uno del otro. Por lo tanto, si consideramos una circunferencia de 360 grados a la altura del ecuador, es fácilmente deducible que solamente podrá haber 180 satélites en este cinturón geosincrónico. Por supuesto que este número es poco, entonces se han tenido que inventar otras cosas distintas para resolver este problema. De hecho, hay convenciones internacionales que le asignan a cada país una posiciones satelitales de acuerdo al uso que hagan de ellas. ¿Sí? Es decir, si un país se le asigna una posición satelital dentro del cinturón geosincrónico y este no lo usa, al cabo de un par de años lo pierde. ¿Sí? Bueno, y de esa manera se va manejando, digamos, estos 180 satélites que están en el cinturón geosincrónico. Pero bueno, para aquellas utilidades en donde
ya no caben más satélites de tipo geosincrónico, es que aparecen los satélites de baja altura. Se llaman satélites LEO, Low Earth Orbit, como podemos leer. Estos satélites, por supuesto, no giran en el cinturón geosincrónico, giran más abajo y por lo tanto no giran a la misma velocidad que la superficie terrestre. Entonces, para que esto funcione, se trata de un sistema muy sofisticado en donde como los satélites giran a distinta velocidad que la superficie terrestre, lo que van haciendo es pasándose la información entre ellos para que la información que esté sobre un punto determinado en la Tierra sea siempre la misma. ¿Sí? O sea, no solamente tienen comunicación con la superficie terrestre de ida y vuelta, como los satélites geosincrónicos, sino que además tienen comunicación entre ellos en lo que se van pasando la información, es decir, la información va saltando entre uno y ellos, entre uno a otro de ellos, ¿sí? Para poder en su momento enviarla hacia abajo, ¿sí? Vendría a ser algo parecido al sistema de anillo que vimos en las topologías de red. Así trabajan los satélites de baja altura. ¿Sí? Bueno, por último acá tenemos algunas imágenes que nos van a permitir ilustrar cómo funcionan los satélites. ¿Sí? Acá tenemos los satélites GEO, fíjense, este azul, ¿sí? Es esta órbita alrededor del ecuador. Los satélites LEO, ¿sí? Los MEO, que son los satélites de mediana altura, ¿sí? Y los HEO o GEO, que son los satélites de digamos que están más afuera del satélite geosincrónico y que por supuesto giran a menor velocidad que los satélites geosincrónicos. Acá tenemos una foto de una antena satelital terrestre, ¿sí? Fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? Esto que está acá a la izquierda abajo es un módem satelital, es decir, una vez que este cablecito que sale del iluminador de la antena va a parar, acá al costadito hay un shelter, va a parar a un módem satelital que decodifica la señal y lo convierte de nuevo en una señal utilizable. Y acá tenemos lo que sería la foto de un satélite, ¿sí? Con donde podemos ver estas paletas que tiene acá al costado azules, son lo que conocemos como son básicamente paneles solares que le dan energía a todo este sistema, y acá estas dos redonditas que aparecen acá son las antenas de subida y bajada, ¿sí? Una para subida y una para bajada, ¿sí? Los satélites tienen varias bandas, ¿sí? De acuerdo a la tecnología que usan, pueden ser banda K, banda KU, banda S, banda C. Son las distintas bandas de frecuencia que utilizan de acuerdo a los distintos satélites.